mayoría simple. Y entonces dijimos, pues de aquí somos, ¿no? Vamos a ponerle nuestra impronta a la Constitución de Chihuahua, e hicimos una reforma histórica, ¿eh? De 202 artículos que tiene la Constitución de Chihuahua, modificamos 107. No, fue motivo de una verdadera revolución en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Todos estaban con una gran atención qué es lo que íbamos a hacer. Modificamos muchísimas figuras. Es que la Constitución de Chihuahua tenía todavía incluso rémoras del porfiriato. En la Constitución de Chihuahua, como en muchas de las constituciones de nuestros estados, todavía hay figuras que vienen desde el porfiriato, que no se han querido modificar. Nosotros en la Constitución teníamos todavía la acordada porfirista. Entonces dijimos, bueno, vamos a quitar todas las lagunas, vamos a mejorar todas a quitar las contradicciones, a llenar las lagunas, a eliminar las figuras totalmente desfasadas, y vamos a dar una modernizada a la Constitución de Chihuahua. Y es la primera constitución local en México, la primera, que tuvo desde 1992 las 4 figuras de la denominada democracia participativa: la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato. Y entonces absolutamente teníamos la fuerza moral y política para decir, esto es lo que nosotros pensamos, y Calderón hacía eso, recuperar en su propuesta de reforma política los avances que ya el PAN había venido impulsando en varios estados. Causaban cierto estupor de las candidaturas ciudadanas, y nosotros dijimos, no vemos mal las candidaturas ciudadanas, porque las candidaturas ciudadanas pueden llegar a convertirse en un acicate al propio sistema de partidos, ¿no? Estamos tan ensimismados, viéndonos permanentemente a nosotros mismos, nos estamos viendo el ombligo todo el día, que ya no volteamos a ver hacia afuera, y entonces a veces ya estamos lanzando más candidatos para adentro que para afuera, y dejamos de ver quienes pueden realmente afuera hacer un verdadero papel, ser competitivos, y estamos en una lógica de grupos. Entró la onda grupera muy fuerte al PAN, no necesariamente Ramón Ayala y los Tigres del Norte, sino a la onda de grupos que ya se reparten las candidaturas así. Y entonces las candidaturas ciudadanas, yo digo, van a ser un acicate, no solo al PAN, a los demás partidos. Y aceptamos prácticamente toda la reforma planteada por Calderón. Pero el Senado le quitó esa completud y mandó solo una propuesta de reforma política de 11 puntos. En realidad son 12, pero el último se le adicionó ahí de última hora en el debate del Senado de la República, que es la posibilidad de la reelección de ayuntamientos como de legisladores locales, al levantarle a los congresos de los estados la prohibición en materia de reelección legislativa. Entonces solo se le permitía en el 115 a las legislaturas de los estados que determinaran el régimen municipal en materia de reelección. Si los estados así lo decidían, que lo pudieran determinar. Y yo creo que era una buena propuesta que los estados lo puedan determinar. Hay quienes tienen puntos de vista también distintos, porque dicen, bueno, el cacicazgo de los gobernadores ha venido a tal grado que vamos a estar en manos de los gobernadores para hacer avanzar la reelección o no. Pero bueno, entre los 11 temas que realmente el Senado acordó en consenso, diríamos en unanimidad, pues estaba el importantísimo de la reelección legislativa, que es consecutiva, porque hay un mito en torno de la reelección, como ustedes lo saben. La reelección de legisladores es una realidad en nuestro país en todo este tiempo. Los legisladores nos podemos reelegir, pero no de manera consecutiva. Hay legisladores que se reeligen cuando pasan de la Cámara de Diputados al Senado, o del Senado a la Cámara de los Diputados. Y hay también los compañeros legisladores que cumplen un periodo, dejan uno y luego regresan en otro, que es una manera de reelección también, pero no es consecutiva. Y esa es quizá una de las desventajas de un sistema así, que incluso no termina especializando a nadie en nada, y ni siquiera permite que se hagan, como se dice, migas en ninguna cámara.
Y también hay un mito de que en México históricamente hemos estado en contra de la reelección, o que el PRI históricamente ha estado en contra de la reelección. Esto no es así, esto no es cierto. El PRI mantuvo la reelección, bueno, no el PRI, más bien el PRN, el Partido de la Revolución Democrática, el abuelo del PRI, porque el papá del PRI es el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, pero el primer antecedente fue el PRN. Y el PRN mantuvo la reelección de legisladores hasta 1933. Porque no es cierto, como han dicho los del PRI, porque toda esta nueva camada peñanietista es muy inculta, es muy ignorante, basada fundamentalmente en términos mercadotécnicos, creen que con eso se puede vivir en la vida, y eso no es cierto, eso no da, en un debate no da, y se ha comprobado últimamente ahora en el debate de la Cámara de los Diputados, que tener televisión no es todo en la vida, o sea, también hay que saber de historia, hay que conocer la historia de su propio partido, y dieron muestras de desconocimiento de la historia de su propio partido, los del PRI. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el PRI, que mantuvo hasta 33 la reelección de legisladores, nunca la integró dentro de sus documentos fundamentales, porque la Revolución Mexicana nunca estuvo en contra de la reelección de los legisladores. Planteó su oposición a la reelección del Ejecutivo, pues era centralmente contra Díaz y contra los gobernadores, que habían aprovechado las estructuras del poder para perpetuarse. Pero ese sistema de perpetuación no funciona igual a los legisladores, porque no se tienen los mismos instrumentos que sí tiene un ejecutivo, sobre todo un presidente de la República, sobre todo cuando dura tanto tiempo. Bueno, pero además el PRI ya había votado la reelección de legisladores a favor, consecutiva, en 2 ocasiones. En 1964 el PRI, siendo mayoría absoluta y calificada en el viejo palacio de Donceles, había votado a favor de la reelección, pero en el Senado se la habían rechazado en el 65, el año siguiente. E igual hace poquito, yo no sé si ustedes se acuerden, pero la Cámara de Diputados, el PRI, votó con su presencia en el 2004 la reelección consecutiva de legisladores, y el Senado la iba a votar a favor. Y digo la iba a votar a favor porque teníamos un acuerdo. Yo era senador de la República en esa legislatura, pero se rajaron completito y retiraron las firmas del dictamen y retiraron sus votos del pleno, y quedó una votación de 50-51. Claro, aunque hubiéramos tenido nosotros el 51 a favor, no la habíamos sacado, porque recordemos que dice la Constitución que son las 2/3 partes. Bueno, la reelección era la figura más importante de lo aprobado por el Senado. Para nosotros, eso se colocó como el asunto fundamental, porque la reelección, desde el punto de vista de la democracia a la que aspiramos en Acción Nacional, se constituía en el principal instrumento no solo de rendición de cuentas hacia la ciudadanía por parte de los legisladores, sino realmente de la profesionalización del poder legislativo, que es lo que en realidad le está faltando a nuestro país en términos de esta nueva vida del Congreso mexicano. Y porque la reelección en realidad no puede ser traducida como un privilegio de la clase política, sino es en este sentido una prerrogativa de los ciudadanos, porque es el ciudadano el que tiene el derecho a decidir si le sigue otorgando su confianza a alguien o no, si lo reconoce o lo regresa a su casa, porque somos uno de los 2 únicos países en el mundo, Costa Rica y México, que no reconoce el siguiente paso del derecho a votar,
que es el derecho a ratificar su voto o negarlo. En la mayoría de las constituciones del mundo, los ciudadanos tienen un derecho a votar y a votar en reelección. Y en muchos países del mundo tienen incluso el derecho a votar, a ratificar o a revocar su voto. Y México es una de las dos penosas excepciones. Yo he dicho que estamos compitiendo por el dudoso honor de ser los últimos en homologarnos con el mundo democrático en materia de reelección legislativa. Y digo dudoso honor porque pues parece que Costa Rica ya va a terminar integrando la Constitución. Estoy leyendo ahora estoy leyendo, pero bueno, se acaba de producir la semana pasada una discusión en Costa Rica sobre el tema de la reelección. Es increíble que nosotros, con nuestro debate en México sobre la reelección legislativa, hayamos impactado en reanimar la discusión en Costa Rica sobre este tema. Esa figura, que nosotros le dimos un gran valor dentro de la reforma política, el PRI en la Cámara de Diputados la cercenó de entrada. Y la cercenó porque fue atrapada la discusión en la disputa interna que vive el PRI, que en realidad yo creo que ni disputa hay ahí, pero en este escarceo, no le podemos llamar ni siquiera disputa o competencia, que tiene Manlio con Peña Nieto. Y como Beltrones apoyó la reelección de legisladores, se sumó a la reelección legislativa y fue identificado como uno de los impulsores, que no iniciador, ni mucho menos autor, porque en realidad lo que él introdujo en esta reforma política fue el tema de la ratificación de los nombramientos de algunos titulares de órganos reguladores importantes, COFECO, COFETEL y Comisión Reguladora de Energía. Él impulsó, él apoyó, y entonces se presentó como el reformador, ¿no? ¡Ah, qué modernizador de la política, Manlio Fabio Beltrones! Y el otro, me refiero a Peña Nieto, no es que quiera hablar yo mal de un paisano de ustedes, pero bueno, tampoco los están prestigiando mucho en el país las posiciones del exgobernador. Y el otro, en lugar de agarrarle la onda y decir, órale, va, vamos, agarró un discurso en contra de la reelección de legisladores y le impuso a la bancada del PRI, que ya está sometida desde ahorita, todavía no es candidato y ya está lo que usted quiera, señor candidato. Precandidato. Bueno, a ver. ¿Usted le ve muchas posibilidades a Manlio o qué? Yo me he burlado de ese proceso. Ya ve que lanzaron un proceso abierto, ¿no? A toda la ciudadanía. Lo lanzaban, dicen, vamos a hacer una elección abierta a toda la ciudadanía. Y yo les he dicho, ay sí, qué competida va a estar. Van a tener que decidir entre Enrique, entre Peña o entre Nieto. Porque en realidad pues no hay más. Pero bueno, vamos a considerar, bajo el estricto rigor jurídico del compañero que dice que es precandidato, que en estricto rigor tampoco es precandidato, es aspirante. Y en estricta lógica política es suspirante. Bueno, vamos a ponerlo de este plano. Peña Nieto agarró el discurso contrario, dijo no a la reelección de legisladores y le cercenaron a la reforma su asunto fundamental. Nosotros dábamos esa figura por otras cosas, por muchas cosas más. ¿Sí? Pero lamentablemente los del PRI se engancharon en ese debate. Luego, para lavar cara,